No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo de bienvenida a toda la familia de Cristovisión en Colombia, el canal católico para ver el mundo con los ojos de Jesús, en esta experiencia propia que reúne a toda la familia, a todos nuestros hermanos en la fe todos los días, para que nuestro pan de cada día, la palabra de Dios, sea una fortaleza y una experiencia viva y eficaz para transformar nuestro mundo personal, familiar y social. Este es nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Sean todos bienvenidos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar con esta predicación en torno al Evangelio de Lucas que hoy se nos propone, permítanme saludar de manera muy especial a todos nuestros hermanos reclusos que se encuentran hoy en cárceles y en penitenciarías del país, cumpliendo un tiempo, quizás por un error, por una falla, por una tentación o por un desliz. Hoy muchos de nuestros hermanos se encuentran allí pagando una pena, una condena, y es importante que hoy los volvamos a saludar, porque ayer justamente celebrábamos en el país el Día del Recluso. A todos ellos, a todos los hermanos que están allí en las cárceles del país, sepan que cuentan con nuestra oración, con esas manifestaciones de pedirle al Todopoderoso que los llene de mucha fortaleza, de mucha tranquilidad, de mucha fe en el amor de Dios, y especialmente también orar por aquellos que hoy están pendientes de las cárceles del país, al IMPEC, a cada uno de sus miembros, para que el Señor también los fortalezca en esta tarea que debe llenarlos también de compasión, de esperanza y ante todo de búsqueda para dignificar siempre al ser humano. El Evangelio de hoy ofrece una experiencia que en pasadas predicaciones ya lo habíamos tratado. Es un texto que genera polémica y confusión, sobre todo con nuestros hermanos separados, cuando se nos habla de cómo la madre y los hermanos de Jesús llegan a buscarlo a un lugar determinado. Creo que ya es claro entender, ante todo, que cuando se habla de los hermanos de Jesús, se habla de los parientes más cercanos a Él. El lenguaje, el léxico nuestro, después de 20 siglos, determina por las palabras un significado a cada realidad. Hoy, por ejemplo, en el sentido del parentesco familiar, todos sabemos qué es un sobrino, qué es una nuera, qué es un yerno, qué es un abuelo, qué es una suegra, qué es una madre, qué es un hermano, qué es un tío. Pero en la época de Jesús, esas realidades no estaban tan marcadas en términos lingüísticos. En la época de Jesús se hablaba de los hermanos para agrupar todo el sentido propio de lo familiar. Nuestros hermanos separados se han valido de este texto en muchas ocasiones para
hablar negativamente de nuestra Madre del Cielo, de la Virgen María, y sobre todo para agredir un dogma tan especial dentro de nuestra experiencia de fe cristiana como es el dogma de la virginidad de María. Y creo que es una experiencia que hoy debe a nosotros suscitarnos, pues ante todo el hecho de reconocer nuestra palabra, nuestra doctrina y nuestra vida de iglesia como ese valor agregado al cual cada uno desde su experiencia de fe debe reconocer también en una experiencia de defensa. Pero sabemos muy bien que lo que no se conoce no se ama. Y es importante que la palabra de Dios, que la doctrina, que volver al catecismo de la Iglesia Católica debe ser una tarea para todos, sobre todo si queremos defender y si queremos amar el sentido propio de nuestra doctrina cristiana, de nuestra Iglesia Católica. Creo que esa es una invitación que hoy nos hace el Evangelio, sobre todo porque es necesario que aprendamos nosotros a valorar la experiencia de una fe viva y de una fe que se mueve a través del Espíritu de Dios en muchos ámbitos de nuestra iglesia a nivel mundial. Es triste ver cómo muchos de nuestros hermanos católicos deciden abandonarnos simplemente porque encontraron a través de una experiencia sentimental o de una experiencia de alabanza o de una experiencia más festiva el sentido de reconocer a Dios. Pero es una pregunta que hoy tenemos que hacernos todos, los que se han ido y los que seguimos en el redil, y es ¿cuánto conocemos nuestra fe? ¿Cuánto conocemos, cuánto hemos escudriñado la palabra de Dios? ¿Cuánto conocemos la doctrina? ¿Cuánto conocemos el magisterio de la iglesia? ¿Cuánto conocemos el catecismo? Creo que son preguntas elementales, pero que deben realmente ofrecernos un talante de profundidad, porque muchos de nuestros hermanos separados se van o se han ido de nuestra iglesia sin conocer el tesoro tan especial que tenemos aquí. Alguien lo decía con una figura muy representativa, y es reconocer cómo hoy, por ejemplo, muchos han decidido alejarse del ámbito de la Iglesia Católica simplemente porque exige, porque pide. Muchos hablan de, es que allá ponen muchos peros, es que allá ponen muchos problemas, es que allá exigen mucho. Pero es que la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia Católica tiene que ser vista no como una experiencia que amarra, sino como una experiencia que libera. Y qué bueno que nosotros en nuestra vida nos dedicáramos al menos a escudriñar y a profundizar la palabra de Dios. Creo que a partir de allí tendríamos muchísimos elementos para ser críticos y también para colocar nuestros puntos de vista frente a tantas realidades en nuestro mundo religioso. Hoy la gente no está empecinada en fortalecer compromisos a largos plazos. Si miramos la experiencia de la Iglesia Católica, si miramos las alianzas, si miramos el Antiguo y el Nuevo Testamento, si miramos el catecismo, si miramos los sacramentos, si miramos los mandamientos, son realidades que marcan compromiso, que marcan perseverancia, que marcan exigencia para hacer las cosas bien. Pero como estamos en un mundo donde todo es light, donde todo tiene que pasar rápido, donde yo no puedo aferrarme a compromisos eternos ni duraderos, entonces en muchas ocasiones caemos en el letargo simplemente de pensar que la Iglesia Católica nos amarra, nos ata y no nos hace ser libres. Creo que todo esto es simplemente unos pequeños puntos frente a la gran realidad que nosotros como católicos hoy tenemos. Específicamente porque tenemos
que acompañar y fortalecer la experiencia de nuestra fe católica, porque tenemos que saber en qué creemos, porque es bueno reconocer qué nos dice a nosotros la palabra de Dios y cómo tendremos que enfrentar a tantos que hoy vienen como ovejas siendo lobos. Pidámosle hoy al Señor que también nos ayude a escudriñar eso. No es una tarea únicamente para religiosas, no es una tarea únicamente para monjas, para curas, para sacerdotes, para consagrados. Es una tarea para todo bautizado. Hoy hablamos de la experiencia ecuménica, de que muchas iglesias se reúnan en torno a hablar desde sus diferencias en la búsqueda de una unidad. Esa es una tarea muy bonita a la cual todos los días también hay que pedirle al Espíritu de Dios. Pero creo que como católicos tenemos una gran misión en casa, y es primero ordenar la casa para después invitar a otros para que la miren desde fuera y hacia adentro. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude todos los días a fortalecernos en esa fe, en esa esperanza, en ese sentido de convicción, y para que nosotros simplemente valoremos y sepamos que en la Iglesia Católica tenemos grandes tesoros que lastimosamente por estar en el activismo de la vida o alejados de Dios nunca hemos querido ni decidido descubrir. Escríbanos www.cristovision.tv, vaya a nuestro pan de cada día @cristovision.org. Les queremos agradecer a tantas personas que nos han escrito, que nos han dejado sus comentarios, que nos piden oración, que nos fortalecen con sus buenas motivaciones. Ya en algunos momentos, próximos programas, estaremos dando saludos especiales, y que el Espíritu de Dios nos siga acompañando, nos siga bendiciendo, para que ya la próxima semana estemos comenzando el 10º mes del año, el mes de octubre, el mes de María, el mes del Rosario, pidiéndole también a ella que siga siendo la gran intercesora ante su Hijo en cada una de nuestras realidades. Que el Espíritu de Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo de bienvenida a toda la familia de Cristovisión en Colombia, el canal católico para ver el mundo con los ojos de Jesús, en esta experiencia propia que reúne Con San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar con esta predicación en torno al Evangelio de Lucas que hoy se nos propone, permítanme saludar de manera muy especial a todos nuestros hermanos reclusos que se encuentran hoy en cárceles y en penitenciarías del país, cumpliendo un tiempo, quizás por un error, por una falla, por una tentación o por un desliz. Hoy muchos de nuestros hermanos
se encuentran allí pagando una pena, una condena. Y es importante que hoy los volvamos a saludar porque ayer justamente celebrábamos en el país el Día del Recluso. A toda la familia, a todos nuestros hermanos en la fe, todos los días, para que nuestro pan de cada día, la palabra de Dios, sea una fortaleza y una experiencia viva y eficaz para transformar nuestro mundo personal, familiar y social. Este es nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Sean todos bienvenidos. Del Santo Evangelio según